Listo. Bueno, hoy vamos a ver el tema 4, lo que debe hacer formateo e instalación. Después ya la próxima clase nos quedaría ver los drivers y algunos programas indispensables. El formateo de un disco duro se lo define más que nada como dar formato a un disco, y esto hace referencia a eliminar lo que se encuentra en la unidad de almacenamiento, dejándola como quieras, aunque lo más habitual es dejarla a cero, como estaba al principio. Formatear es reducir un disco duro a lo que es la configuración inicial, es decir, al estado de fábrica, dejando la unidad totalmente limpia para poder instalar en ella cualquier cosa o simplemente utilizarla como almacenamiento. Lo que se hace entonces es prepararlo para que el ordenador en el que funcione tenga el software y los archivos que nosotros queramos. Hay que tener en cuenta que, más que nada, cuando un disco duro está nuevo, ya se encuentra formateado con una partición para el arranque que es predeterminado más que nada para Windows. O sea que ya de por sí viene preparado para que se instale un Windows ahí. Más que nada por la popularidad de dicho sistema operativo. Cuando el disco duro es formateado, se prepara para ser utilizado como disco maestro. ¿Recuerdan al maestro esclavo? E incluso podemos crear varias particiones durante el formateo de disco duro para poder clasificar el almacenamiento o simplemente para poder instalar otro sistema operativo aparte del Windows, por ejemplo. Entonces podemos tener Windows y Linux en otra partición. Habitualmente un formateo completo hace las siguientes cosas. En primer lugar, borra toda la información anterior, incluyendo obviamente los virus, porque también son software. Establece un sistema para grabar, disponiendo qué y dónde se va a ubicar en el disco. Y además verifica el disco sobre algunos posibles errores físicos o magnéticos que pueda tener lugar el ordenador. Me esperan un segundo. A ver. Perdón, es que justamente está por acá la batería de mi notebook. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces esto deben ser las actividades que realizamos cuando hacemos el formateo. Hay diferentes tipos de formatos. Hay dos formatos posibles más que nada, uno que es a nivel bajo y otro a nivel alto. El de bajo nivel deja la unidad como cuando se creó en las fábricas, también conocido como formato físico. Lo que ocurre aquí en el formateo de bajo nivel es que el cabezal de escritura del disco, el que cambia de magnetismo de los sectores, pasará por cada sector del disco eliminando todos los datos que se pueden encontrar en él. Y además marcando cada uno de esos sectores del disco con un vacío. Entonces esto provoca que cualquier dato que haya en ese disco quede completamente borrado. Este es el principal motivo de que sea tan lento este tipo de formateo, ya que el cabezal tiene que recorrer cada uno de esos sectores y ir escribiendo todos y poniendo habitualmente en cero cada uno de esos sectores. Por lo general, todos los fabricantes realizan un formateo a bajo nivel en sus unidades una vez cuando ya están listas para ser empaquetadas.
Ahora, el de alto nivel, en este caso, hace que los datos se pierdan, eliminando todas las referencias y detalles de los archivos para inhabilitarlos, por lo cual no se los borra como tal y además es posible recuperarlos con programas externos y un poco de paciencia. Entonces el formateo de alto nivel no realiza ninguna modificación física en el disco, más que nada se basa únicamente en la asignación de tamaños de sectores en la tabla de archivos. Pero a fin de cuentas se le podría decir también que se trata de un formateo rápido o parcial. Bueno, ahora, ¿por qué formatear? Toda la basura que se almacena es perjudicial y acaba haciendo que la PC tenga el sistema operativo que tenga, se vuelva lento y sea tedioso trabajar con él. Además, las faltas de algunas librerías en el sistema operativo pueden hacer que el mismo sistema operativo quede inutilizable, bien, o se encuentre ya para poder utilizarlo nuevamente es necesario descargar esa librería, lo cual resulta muy difícil y puede resultar en que todo se encuentre inestable y que se pueda perder información guardada, que el ordenador se quede colgado y otras cosas. Entonces, ante esos casos, el formateo es un borrón y cuenta nueva que soluciona los problemas anteriores, es decir, tener nuestra PC de cero. Una de las utilidades más populares de esta práctica es la reinstalación o el cambio del sistema operativo. Ahora, ¿cuándo formatear? Bueno, no hay una fecha exacta. Puede pasar un mes, una semana o de hecho un año desde que se puso en funcionamiento por primera vez el disco, pero hay determinadas señales que ayudan a identificar ese momento. En primer lugar, el ordenador lento, y aunque utilicemos algún programa para identificar errores que vimos ya en la clase pasada, el tema de ver si con el programita Victoria podía solucionar algo, si es que había algún virus que me estaba ocasionando que se encuentre muy lento, no les podemos descubrir nada, entonces puede ser una señal de que hay que formatear. Cuando el disco duro se encuentra lleno, esto también recuerden que les había mencionado, si se encuentra lleno resulta más difícil para la PC tener que arrancar cada uno de esos programas y tenerlos disponibles. Por lo tanto, también es otro tipo de señal, la cual se hace necesario formatear. Las cosas de nuestro sistema operativo no funcionan muy bien. Esto hay que tener en cuenta que a veces la falta de algunas librerías, como había mencionado, o algunos archivos que se hayan borrado, se hayan corrompidos, pueden resultar en que el sistema operativo deje de funcionar. Por lo tanto, lo habitual o lo más fácil sería formatear. Y también el ordenador se infecta con algún virus y el antivirus no logra detectarlo ni actuar a tiempo para frenar todos los destrozos que pueda realizar. A pesar de todo lo mencionado anteriormente y bueno, contando que se realiza un uso habitual al ordenador, sería bueno que optar por una reinstalación completa una vez al año, coincidiendo más que nada con un periodo en que no utilizamos mucho la PC o que en ese momento no lo vayamos a utilizar, digamos, durante una semana, ¿sí? Para luego poder recuperar todo lo que habíamos perdido. Bueno, y se garantiza mejora del rendimiento con el formateo. El hecho de plantearse reinstalar el sistema operativo generalmente se debe a una disminución de nuestra PC. Entonces, en tal caso, merece la pena realizar el formateo, ya que podría ser la solución más rápida a nuestros problemas. Bien. También hay que tener en cuenta que depende de muchos factores. Si usamos nuestro equipo para ámbito doméstico, en cambio, para uso escolar o profesional, y también si es que disponemos del tiempo necesario, hacemos un uso intensivo de él, todo eso. Pero ya de por sí el hecho de cuestionarse en algún momento ya formatear, porque no es que de la nada pensamos formatear la PC, más que nada es cuando ya empezamos a ver que se encuentra lenta, tenemos muchos programas instalados, algunos programas que no conocemos, o ya no es como antes, y ya habíamos limpiado nuestra PC, realizamos todo eso, pero sigue igual, entonces ahí sí es necesario
realizar un formateo. Más que nada plantearse realizar un formateo. Bueno, y puede dañar mi disco duro si es que lo formateo varias veces. Formatear un disco duro no implica en ningún caso reducir la vida útil de esto. Esto finalmente era un mito que se esparció y tal vez algunas personas sí se hayan preguntado esto. Por lo cual entonces no se va a dañar si es que lo formateamos varias veces, no es un proceso físico. Bien. Prácticamente formatear implicaría usar el disco para poder leer y escribir ficheros, que es más que nada el uso habitual que tiene este disco duro. Bueno, a ver, hasta ahora, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Qué me dicen? Bien. Cristian, Elizabeth, Matías, Ramiro, de 10. Bueno, ¿cuáles son los pasos previos a formatear la PC? La copia de seguridad, en primer lugar. Es necesario considerar si hay algún contenido que queramos preservar, como algunas imágenes, videos o archivos de la facultad o del trabajo. Entonces hay dos opciones para este caso. En primer lugar, copiar de seguridad completa de nuestro perfil de usuario, que más que nada sería simplemente copiar todo nuestro perfil, es decir, toda la carpeta que teníamos en nuestra PC. Otra opción es rescatar única y exclusivamente los archivos importantes de forma manual. Podemos hacerlo con una unidad de almacenamiento externa, como un disco duro, alguna tarjeta de memoria o un pendrive USB. Todo aquel que se adecue, obviamente, a nuestra capacidad de almacenamiento y a la cantidad de archivos y al peso que queremos guardar. Y obviamente esta es la mejor opción y la más recomendable porque queremos tener justamente nuestra PC desde cero, ¿bien? Pero bueno, de igual forma se puede realizar una copia de seguridad completa del perfil para luego tener tal como teníamos anteriormente. Los drivers para componentes críticos. Antes de formatear el ordenador, es necesario en primer lugar revisar la marca y modelo de la placa madre y de otros componentes como la tarjeta gráfica, ¿bien? De este modo vamos a poder acceder a la página web de soporte de estos componentes y desde allí vamos a poder descargar los drivers o controladores del componente de hardware en cuestión. Más adelante les voy a mostrar un programita con el cual van a poder realizar una copia o un backup o copia de seguridad de los drivers para que no tengan problemas. Bien, esto más que nada es referido porque vamos a ahorrarnos en problemas con algunos drivers que son importantes luego de haber formateado. Los programas instalados con licencia se desactivan al hacer la copia de seguridad. O sea, si es que formateamos y le habíamos hecho la copia de seguridad y lo volvemos a reinstalar, ¿a eso te referís, Matías? Sí, claro, sí, sí. Sí, obviamente la licencia se desactiva, porque más que nada, o sea, estos archivos de licencia generalmente se guardan en lo que es la carpeta de donde realizamos el formateo, bien, el disco local C habitualmente. Un escáner automotriz, por ejemplo. ¿Cómo? No entendí bien. ¿Cómo se va? Por ejemplo, yo tengo un escáner que se instala y se me es muy difícil instalarlo, entonces si yo necesito formatear el disco y hago una copia de seguridad, se graba o tengo que reinstalarlo nuevamente y después formatearlo. Bien, claro. No, entonces sí sería necesario, aunque tal vez sería mejor
mejor entonces en tal caso realizar una copia completa, ¿bien? Pero si vos tenés la licencia, o sea, podrías volver a reinstalarlo, pero si es que te resulta muy difícil, bueno, ahí puedes hacer una copia completa del sistema. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Bueno, como estaba mencionando, el tema de los drivers para componentes críticos, más que nada haciendo referencia al controlador de red, controlador de Ethernet, o el adaptador inalámbrico de red, que podría ser para el Wi-Fi, por lo que no tendríamos internet para realizar algunas descargas. Entonces, a veces, luego de haber formateado, nos damos cuenta que no instalamos ninguno de estos controladores, entonces es necesario buscar ese controlador desde otra PC. Y resulta más complicado. Por eso hay otro programita que se me debe hacer más adelante, la próxima clase le voy a comentar, con el cual van a poder hacer también un backup de los drivers que tienen actualmente. Preparar, y luego por último preparar el medio de instalación. Ya en el caso de que después de formatear el PC con Windows vayamos a querer realizar la instalación limpia del sistema operativo, antes de llevar a cabo el formateo debemos preparar el medio de instalación de Windows. ¿Ok? Puede ser a través de un CD de instalación o un USB booteable, como ya vimos con el Headed Boots. Y ahora sí, por último, revisar los requerimientos mínimos para el sistema operativo. Esto es también muy importante porque es necesario conocer estos requisitos mínimos, ya que de esa forma vamos a darnos cuenta si es que nuestro ordenador tiene lo suficiente para hacerle un cambio o actualización del sistema operativo, ya que algunas personas tal vez se quieran cambiar a Windows 8 o Windows 10, pero en primer lugar tienen que fijarse esos requisitos. Entonces uno lo que tiene que hacer tranquilamente y buscar la página oficial, buscar, digamos, Windows 10 requisitos, y hay dos tipos de requisitos que vendrían a ser los requisitos mínimos y requisitos recomendados. Y bueno, lo ideal sería tener justamente los recomendados. En este caso, para ejecutar Windows 7 es necesario tener un procesador de 1 GHz o más rápido, de 32 bits o de 64 bits. 1 GB de memoria RAM o 2 GB de memoria RAM para los de 64 bits y por lo menos 16 GB de espacio disponible en el disco duro para los de 32 o 20 para los de 64 en una tarjeta gráfica con controlador de DDM. Bueno, estos requisitos entonces es necesario corroborar si nosotros con nuestra PC cumplimos estos requisitos para luego recién realizar la instalación nueva de un sistema operativo o simplemente para poder formatearlo. Bueno, entonces, ¿cómo formatear la PC? Existen varias maneras de formatear una PC, desde un medio de instalación, puede ser de USB o CD, hasta o desde el mismo sistema operativo con un programa. En este caso tomaremos como ejemplo el formateo de una PC con Windows 7 desde un USB booteable, es decir, desde un pendrive nomás. Ahora los pasos a seguir son, en primer lugar, realizar el backup o respaldo de datos del contenido que queramos resguardar antes de formatear, es decir, de aquellos carpetas que nosotros consideramos necesarios o aquellos archivos. Bien. En segundo lugar, descargamos la imagen ISO del sistema operativo que queramos instalar, en este caso Windows 7, teniendo en consideración las especificaciones técnicas. O sea que sí o sí tenemos que instalar un nuevo Windows para poder formatear, en este caso, en este ejemplo, ¿bien? Si podemos instalar el mismo Windows 7 que teníamos, o simplemente cambiar a otro Windows un poco más nuevo, digamos Windows 8, pero teniendo en cuenta que cumplan las especificaciones técnicas. Y luego ya por último creamos nuestro USB booteable del sistema operativo. Acá les tengo un ejemplo, con la misma herramienta Rufus vamos a poder crear el USB booteable.
Bueno, ¿se puede ver? ¿Sí, no? Sí, ahora sí. Ahí estoy viendo. De 10. Bueno, tengo entonces la herramienta Rufus, elijo el dispositivo, en mi caso tengo la unidad H que tenía el Hiring Boot anteriormente. El tipo de partición MBR para BIOS o UEFI, no hay ningún problema. Me voy a dirigir a el sistema de archivo por defecto. Si es que tienen algún problemita, también la había mencionado ya la clase pasada, y no les reconoce el pendrive, traten de ubicarlo en tipo de partición GPT para UEFI. Bien, por defecto el sistema de archivos es FAT32, pero esto a veces cambia cuando realizamos, ya van a ver. Vamos a dirigirnos a documentos, en mi caso tengo el sistema operativo el Windows, el 7 Ultimate, elijo el de 32 bits y el Windows 7 Ultimate. Ahora fíjense que el sistema de archivos ya no es FAT32, ahora es NTFS. Bien, ha cambiado, ya le voy a mencionar por qué eso es así. Bueno. Seguimos. Vamos a una etiqueta. Y solamente esperamos que finalice. Bien. Bueno, ahora sí, por el tema de la partición, que les quería comentar ahora sí un poquito más en detalle. El tipo de partición MBR o GPT, actualmente existen dos tipos, que son justamente estos dos. Y ambos tienen la misión de preparar nuestro disco duro para poder almacenar y arrancar nuestro sistema operativo. La diferencia es que los discos MBR o registro de arranque maestro usan la tabla de particiones de la BIOS estándar, bien, o sea la BIOS tradicional. Ahora los discos GPT, que de nuevo como tabla de particiones gates, usan UEFI, la BIOS UEFI. Una ventaja de los discos que son GPT es que podemos tener más de 4 particiones en nuestro disco duro. Bien. Ahora también el GPT también se requiere para discos que son de más de 2 terabytes. Ya de por sí viene perfecto. Aquellos discos de 2 terabytes con tipo de partición GPT. Bueno. Entonces, luego de ya tener nuestro USB booteable, vamos a apagar la PC y la prendemos nuevamente para ingresar al boot menú. Tal de la misma forma que vimos con el Hiring Boot. Bien. Y luego seleccionamos al USB como modo de arranque. Al iniciar el USB vamos a ver en pantalla dos opciones. Vamos a dar clic en personalizada o avanzada. Bien, tenemos en primer lugar de actualización, que en este caso va a ser actualizar una versión más reciente de Windows, conservar los archivos, la configuración y los programas, pero en nuestro caso no queremos eso. Vamos a ir a la personalizada, donde vamos a poder realizar la eliminación de todos los archivos que tengamos y la opción de realizar partición. Bien, ya de por sí me está diciendo, instala una nueva copia de Windows. Esta opción no conserva ningún archivo y configuración ni ningún programa. Entonces, luego de haber elegido la personalizada, me va a salir justamente mi disco duro. En este caso, bueno, se encontraba sin asignar el espacio. Lo que habría que hacer entonces es eliminar todos los discos que hay para luego realizar una instalación limpia. Se le va a quedar de este estilo.
y luego recién van a poder seleccionar el disco o el espacio sin asignar en el disco para luego ahora poder realizar la instalación limpia de nuestro sistema operativo. A ver si tengo justamente el video. Sí, acá lo van a ver mucho mejor. Bueno, al principio yo ya puse mi USB, mi USB booteable, y por lo tanto arranqué desde ahí. Bien, me va a aparecer la siguiente pantalla. Windows está cargando los archivos. Voy un poquito más adelante y va a iniciar el proceso de instalación de Windows. Bueno, aquí en primer lugar me está pidiendo el tipo de idioma que se va a instalar, obviamente por efecto de español, el formato de obra y el teclado o método de entrada. Bien, es necesario tener en cuenta que esto sí es importante, el teclado o método de entrada, ya que de ahí va a depender del teclado que poseamos. Bien, lo habitual es tener el español o el latinoamericano. Ahora, para poder distinguir qué tipo de teclado tenemos, solo basta con fijarnos las teclas, algunas teclas, para poder saberlo bien. Ahora yo quiero que ustedes se fijen, las personas que tengan la PC en mano, dónde se encuentra ubicada la tecla de la arroba. Bien, si se encuentra al lado junto al 2, entonces ustedes van a tener un teclado de tipo español. Ahora, si el arroba quiero que ustedes se fijen y me digan qué tipo de teclado tienen. Bien, perfecto, los demás. Y esto también está bueno que sepan, porque algunas personas suelen cambiar sin querer el tipo de teclado. Si usted tiene Windows 10, se van a dar cuenta que aquí ya me permite a mí cambiar de español a teclado latinoamericano o teclado español. Y esto está bueno porque si ustedes cambian a otro teclado que no es el que tienen, se le van a desordenar cada una de las letras. No es que la tecla Q ya no va a estar en el mismo lugar, sino más que nada me refiero, digamos, al punto y coma, a los dos puntos, al corchete, todo eso. Bien, perfecto. De 10, de 10. Español, latino, juntando. Bueno, entonces con respecto a eso se van a poder recién fijar. Y luego, ahora también se fijan en el formato de hora y moneda. Eligen español Argentina. Y le vamos a dar a siguiente. Tenemos dos opciones, que es antes de instalar Windows, reparar el equipo. El tema de reparar el equipo también a veces sirve cuando tenemos algún error en nuestro sistema operativo o alguna librería faltante. Entonces ahí a través de la nueva instalación, solamente de esa parte vamos a poder reparar. Pero en nuestro caso queremos instalar uno nuevo y formatear lo que tenemos ahí. Bueno, me va a salir entonces los términos de licencia, le doy a aceptar esos términos y le doy al siguiente. Siguiente. Y aquí le voy a dar a personalizada. Personalizada avanzada. Y esta es la que quería demostrarles. Al principio me va a salir de esta manera, ¿bien? Entonces lo que yo tengo que hacer es seleccionar, me voy a las opciones de unidad.
Y para poder realizar el formateo limpio es necesario eliminar, bien, para que quede un espacio sin asignar. Acá ya me está indicando, es posible que la partición contenga archivo de recuperación, archivo del sistema o software importante del fabricante del equipo. Si elimina esta partición, se van a perder todos los datos almacenados en ella. Bien, entonces ya con eso, recién vamos a tener un espacio sin asignar en el disco. Entonces, ya estamos bien, de 10. Ahora lo que sigue es realizar. De este lado también podemos realizar una partición de nuestro disco duro, así que pueden tranquilamente crear uno nuevo, le especifican el tamaño que quieran, puede ser menos, para luego crear otra partición, pero en mi caso voy a asignarle todo el espacio y luego recién me preocupo por las particiones. Para asegurarse ya me sale un cartelito de advertencia, más que nada, no de advertencia sino de aviso, que para asegurarse de que todas las características de Windows funcionen correctamente, es posible que Windows cree algunas particiones adicionales para los archivos del sistema. Es que ya me está indicando entonces que se va a crear una partición nueva para ahí almacenar algunos archivos de Windows que son necesarios. Entonces lo voy a aceptar y como pueden ver, ya me indica el disco 0 partición 1 que está reservado para el sistema. O sea que aquí no voy a poder instalar nada. Si yo doy un clic aquí, me está diciendo que Windows no se puede instalar en la partición 1 del disco 0. Bien. Ahora en el disco 0 partición 2 recién me va a dejar instalar. Le voy a dar siguiente. Ahora, otra cuestión es que también para seguridad le puedan a formatear, pero ahí va a tardar un tiempo en tener que formatear absolutamente todo el disco 0 de la partición 2. Ya con eliminar ya es suficiente. Bien. Entonces lo único que queda es esperar que termine. El programa de instalación está iniciando varios servicios. Como pueden ver, se va a reiniciar la máquina algunas veces. Y cuando ya termine de realizar la instalación, completando la instalación, y si en algunos casos nuestra PC empieza a reiniciarse y no termina y se sigue reiniciando, entonces ya cuando se encuentren completando instalación y finalice, es necesario retirar recién el pendrive. Bien, si no es que puede volver a iniciarse el proceso de instalación y no va a terminar nunca. Como pueden ver, el programa de instalación está preparando el equipo para el primer uso. Y bueno, después ya me salen todos los carteles. Solamente escribir el nombre de usuario, el nombre de equipo, la contraseña, la hora, la red doméstica, todo lo demás. Y como pueden ver, ya tengo mi mi Windows 7 formateado sin ningún archivo que tenía anteriormente. Para verificar me voy a equipo y como pueden ver tengo 43 GB disponibles de 49 GB. Que más que nada es por el hecho de tener algunos archivos necesarios de Windows. Bien, ¿se entendió? ¿Estamos bien? ¿Qué me dicen? Cristian, Daniel, Gabriel, Rocío, Marcelo, Carlos, Adrián, Ramiro. Bueno, cualquier duda me avisan, también tienen el video, van a poder verlo. Seguir el mismo procedimiento y dudas que tengan, me avisan. Claro, no se borran los datos. Así que lo ideal sería, en lugar, eliminar y crear una nueva. Bien, sí, también se puede decidir, pero ya ahora generalmente siempre se utiliza un USB. Encima también a veces te venden un pendrive
desde el USB. Ah, bien, perfecto, de 10. Bueno, ahora ya sabes, entonces faltaría solamente que practiques. Bueno, entonces seguimos nomás. El otro tipo de formateo es realizarlo a través del proceso de instalación desde Windows 10. Entonces para eso tendremos que abrir el menú de configuración y desde allí vamos a acceder a actualización y seguridad para luego a continuación entrar en recuperación y luego damos clic en comenzar. Sí, Ramiro, sería el mismo procedimiento. Si quieres, a ver si es una nuevo del gobierno, esas blancas, puede ser. Deberías buscarte un Windows que sea no tan pesado. Uno lo que utiliza siempre son las versiones mini, o sea, las versiones light. Pero a veces hay muchos problemitas con el tema de los drivers. Así que deberías descargarte un Windows 7, uno de los comunes, o instalarle simplemente Linux, que también está bueno y sirve bastante bien. Y el mismo procedimiento para Linux, también dentro de todo lo mismo, ya tenés un proceso de instalación. Y bueno, si querés el Windows 7 Lite, después mandá un mensajito o un correo y te lo paso. Marcelo, ¿qué me decías? Desde la fuente quemada. Ah, sí, me acuerdo. Me habías dicho... Sí, me habías mandado un par de fotos de la fuente... del interior de tu fuente, ¿que no? ¿No lo pudiste arreglar nomás? Bueno, después si querés entonces lo vemos. Lo vemos por WhatsApp. Te fijaste también el tema de si que tenés tester, el tema de los voltajes, si es que por lo menos enciende haciendo el procedimiento del puente, o tampoco enciende nada. El puentecito metálico y... Claro, eso sí sería muy importante para si es que vos lo querés reparar solo. Pero haciendo también el tema del puente, acordate para ver si es que por lo menos enciende el ventilador. A eso me refiero. Un cable blanco, Matías. ¿Para qué sería el cable blanco? Pues sí, para la medida de voltajes, que no. Ah, bien. Bueno, deberías fijarte, capaz que en tu casa no tiene, o fijarte otro tipo de... comenzar a tocar otro tipo de cable y ver si es que tenés, bien, ese tipo de tensión, justamente la que tira. Enciende pero se apaga al instante. Bueno, después si podés, entonces lo vemos ahí por WhatsApp, o si es que tenemos tiempo finalizando la clase. Bien, Marcelo.
Ok. Bien, de 10. Bueno, el formateo de Windows, entonces vamos a verlo. Nos dice que tenemos que abrir el menú de configuración. Vamos a ir a configuración. Tenemos aquí. Accedemos a configuración y nos dirigimos a actualización y seguridad. No, sí, actualización y seguridad. Y luego, a continuación, entraremos en recuperación. Vamos a recuperación. Y tenemos en este caso el restablecer este PC. Si el equipo no se ejecuta correctamente, restablecerlo puede ser de ayuda con esta opción. Vamos a poder elegir mantener nuestros archivos personales o eliminarlos y después reinstalar Windows. Bien, entonces ya tenemos otra manera de poder formatear y reinstalar nuestro Windows 10 en este caso. Una vez que pulsamos sobre comenzar, arrancar el proceso guiado y el sistema operativo nos va a preguntar si es que queremos mantener nuestros archivos o quitar absolutamente todo. Así que esta es otra manera. Bueno. Por último, también tenemos otra forma, es realizándolo desde el símbolo del sistema, ¿ok? Yo le quiero mostrar porque en algunos casos está bueno que sepan por algún problemita con el disco duro que no le deja instalar el sistema operativo, todo eso. Entonces, haciéndolo de esta manera van a poder tal vez solucionarlo. De la misma forma, para los discos duros también se puede aplicar para los USB. Bien, para solucionar algunos archivos que no me deja formatear. Entonces, lo que me está indicando es abrimos el símbolo del sistema. Nos vamos y ponemos símbolo, recuerden el acento, símbolo del sistema. Accedemos ahí, damos un clic. Y luego ya estando en el símbolo del sistema me dice que escribamos diskpart. Bien, aquí ya en diskpart ahora me está indicando, ejecutamos, ejecutamos listdisk para poder listar todos los discos que tenemos actualmente. Bueno, entonces ponemos listdisk y me van a aparecer todos los discos que se encuentran ahora en línea, el disco 0 y el disco 1, que el disco 1 en mi caso pertenece al pendrive que tengo ahora puesto. Entonces buscamos el que queremos formatear y lo seleccionamos con select disk y indicamos el número. Bueno, select espacio disk, le damos otro espacio y ahora sí seleccionamos el número del disco, que vendría a ser el 1 para el pendrive. Entonces ya me está diciendo que el disco 1 es ahora el seleccionado y para corroborar eso podemos volver a poner listdisk. Y como pueden ver me aparece con un asterisco indicando que ahora se encuentra seleccionado ese disco. Luego entonces es necesario ejecutar clean para poder limpiarlo. Dispara limpiado el disco satisfactoriamente. Ejecutamos crear partición primaria para poder utilizarlo. Dispara creado satisfactoriamente la partición especificada y por último es necesario indicar el formato, en este caso format fs igual a ntfs. Este tipo de formato, ahora sí les quería explicar,
El NTFS habitualmente se utiliza para almacenar, ¿cómo les puedo decir? Para almacenar, para preparar mi unidad para instalarle un sistema operativo, bien, el NTFS. Si no lo tenemos instalado en Windows, entonces ese disco duro se encuentra formateado en NTFS. También existe otro tipo de formato que vendría a ser FAT32 o simplemente FAT. No sé si conocen esos formatos. Las características que tienen estos tipos de formatos es, en primer lugar, la seguridad que ofrecen, y además de eso, también la cantidad de, ¿cómo les puedo decir? La transferencia de archivos, el peso que se puede transferir un archivo. Habitualmente tenemos un formateado en el estilo FAT32 los pendrive, ¿bien? Si ustedes tratan, por ejemplo, de pasar una película, digamos, que pesa, a ver, 5 GB, ¿bien? Claro, así exactamente, Marcelo. No te deja cargar, al revés, es al revés. FAT32 no te deja pasar más de 4 GB. Entonces, si tenemos una película que pesa más de 4 GB, si lo queremos pasar a mi pendrive y el pendrive se encuentra actualmente formateado con este formato, entonces, con el formato, perdón, a ver, con el formato FAT32, ¿dónde se fue? Ahí está. Con el formato FAT32 no me va a dejar pasar archivos de más de 4 GB, ¿bien? Pero si lo tenemos NTFS, ahora sí lo vamos a poder pasar esa película. De igual forma no es una complicación, porque si tenemos FAT32 podemos comprimir a la película, digamos, en varias partes, aunque también va a llevar su tiempo, ¿bien? Lo ideal entonces es, siempre se recomienda tenerlo en FAT32 por el hecho de que a veces algunas computadoras algo viejitas no reconoce este tipo de formato NTFS, pero lo habitual es tenerlo. También otro caso es que, digamos, estamos utilizando nuestro pendrive para reproducir música en el auto o en algún parlantito que tengamos, y bueno, queremos ponerlo y nos olvidamos que lo habíamos dejado en formato NTFS, entonces no lo va a reconocer, no va a poder reproducir la música. Entonces, para unos casos es necesario tenerlo en FAT32, para otro caso también está bueno tenerlo en NTFS. Bueno, siguiendo el ejemplo, justamente como es disco duro, voy a indicar FSNTFS, el formato. Pero ahora en mi caso voy a indicar FAT32 para el pendrive. Y bueno, después sería esperar nomás que termine el formateo. Y este es un poquito más minucioso, este tipo de formateo, ¿no? Lo realiza más, no como un formateo rápido, que simplemente se lo realiza de esta manera, realizando, que es formatear y indicar el tipo de formateo. Bueno, es que está ejecutándose, así que lo vamos a dejar que termine. Bueno, perdón. Justamente trató de unirse Guille y sin quererlo puse no. A ver.
Bien, ya se unieron. Perdón, Guille, justamente sin querer di a rechazar del celular cuando estaba tocando. Bueno, y ahora luego del formateo, ¿qué es lo que sigue? Una recomendación al realizar el formateo es obviamente instalar todos los drivers que tengamos. El hecho de formatear es más que nada crear diferentes espacios dentro de un disco para que quede como si en realidad hubiera más de un disco duro, ¿bien? Algo que podemos utilizar para almacenar datos o instalar otros sistemas operativos. Bueno, entonces lo necesario sí o sí que se recomienda es particionar el disco duro y ya de por sí el Windows 10 nos ofrece el programita para poder administrar los discos y crear particiones. Bien. También, si recordarán, la herramienta Hirenboot tenía justamente el programa que nos permitía realizar particiones. Si se fijan, en la diapositiva había una herramienta que lo permitía. Bueno, pero de Windows tenemos administración de disco o crear y formatear particiones del disco duro. Vamos a dar clic. Esperamos que termine la carga. Bueno, en este caso tardó bastante el formateo. Bien, ahora sí. Como pueden ver, en mi disco 0, que es total 1 terabyte, tengo el disco local C y el disco local D y otras demás particiones que quedaron anteriormente y es necesario que aún así las elimine. Y también tengo un espacio no asignado. Esa ya va a indicar para qué sirve. Bueno, entonces, ¿qué es una partición del disco? De un disco duro. Una partición es el nombre que se le da a cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos. Bien, es decir, tenemos en un solo disco duro, podemos crear varias particiones, varias divisiones de ese disco duro para poder separar todo. Las particiones pueden utilizarse para varios fines. Por una parte, se puede dedicar una partición especialmente para datos sensibles como medida de seguridad. Otra también se utiliza en los casos en que queremos instalar diferentes sistemas operativos en el mismo disco. Por ejemplo, cuando queremos instalar Windows y Linux, entonces lo que hacemos es en una partición instalamos el Windows y en otra partición instalamos el Linux. Existen tres tipos de particiones. Bien. En primer lugar, la partición primaria. Son las divisiones primarias del disco que dependen de una tabla de particiones y son las que detecta el ordenador al arrancar. O sea que la partición primaria vendría a ser aquella partición donde vamos a instalar nuestro sistema operativo. Así de sencillo. Un disco duro completamente formateado contiene en realidad una partición primaria ocupando todo el espacio. Bien, ya que de por sí vamos a instalar ahí, está preparado para poder instalar el sistema operativo. En segundo lugar tenemos la partición extendida o secundaria, que fue ideada para poder tener más de cuatro, ¿cómo se puede decir? Más de 4 particiones en una misma partición. Bien. Aunque en ella no podemos instalar un sistema operativo. Eso quiere decir que solo la podemos utilizar para poder almacenar datos. Así nomás, solamente lo vamos a utilizar como en este caso. En mi notebook yo tengo al disco local D que solo sirve para poder almacenar datos. En mi disco local C tengo actualmente los programas y mi sistema operativo instalado ahí.
Y luego por último tenemos la partición lógica, que más que nada se hacen dentro de una partición extendida y funcionan como dispositivo independiente y se puede almacenar cualquier archivo. Bien, la partición lógica son las particiones que se hacen dentro de una partición extendida. Bien, como les dije, en una partición extendida fue creada para poder tener hasta 4 particiones nomás. O sea que si yo desde el mismo disco local D creo otro tipo de partición, aparte de la que tengo actualmente, y la quiero utilizar para almacenar también otro tipo de archivos, programas, o más que nada tener como un backup ahí, lo que voy a hacer es, al crear otra partición, digamos el disco local E, a esa disco local E va a pertenecer a una unidad lógica. Bien, este tipo de sistema de archivo también puede ser el tipo FAT32, NTFS. La otra que no me podía acordar era X2, pero bueno, tampoco mucho en detalle no quiero entrar porque no vamos a ver en eso. Así que más que nada quiero que recuerden este tipo de particiones. Tenemos el disco duro, tenemos las particiones primarias, podemos tener hasta 4 particiones primarias. Bien, un disco duro permite realizar 4 particiones primarias más. Y en el caso, una se la reemplaza para tener una partición extendida, que vendría a ser para poder almacenar archivos. Y dentro de una partición extendida voy a tener particiones lógicas, donde voy a poder tener más particiones, solamente para almacenar datos. Bueno, entonces, ¿por qué utilizar particiones? Se menciona algunas razones por las cuales se considera importante particionar el disco duro. En primer lugar, salvaguardar los datos en caso de fallas del sistema. Si el sistema operativo falla por cualquier causa, digamos controladores o algunas aplicaciones o virus, es probable que no podamos acceder a la unidad ni realizar ninguna restauración del mismo. Bien, entonces contar con al menos 2 particiones, una para el sistema y otra para los datos, nos va a asegurar que ante un fallo del sistema mismo no se va a afectar ninguno de los archivos personales. Bien, de la misma manera, si tenemos que volver a instalar desde cero el sistema operativo, solo tendremos que formatear esa partición. Así que ya tenemos otra manera más simple luego de formatear. O sea que si tenemos algún problemita con nuestro Windows, tranquilamente formateamos esa partición y no vamos a perder ningún archivo importante, ya que en la otra partición teníamos guardado todo lo que nosotros consideramos importante. Bueno, esa sería la primera razón. La segunda es la de instalar varios sistemas operativos. La mayoría del sistema operativo obliga a instalarlo en sus propias particiones primarias. Bien, recuerden que en las primarias es donde yo puedo instalar sistemas operativos. En este escenario, contar con varias particiones separadas entonces es obligatorio. Además, se puede crear terceras particiones para compartir archivos entre los distintos sistemas, si es que usan distintos sistemas de archivos, pero bueno, es un poquito más complicado. Pero en sí, la razón vendría a ser instalar varios sistemas operativos. En tercer lugar, el rendimiento mejorado. Los discos duros actuales de 6, 8 o 10 terabytes ofrecen una enorme capacidad de almacenamiento, pero obligan a las cabezas lectoras del disco duro a tener un mayor recorrido. Bien, entonces con particiones, dividir el disco en varias particiones nos va a asegurar que haya un menor retraso en el reposicionamiento de los datos, entonces vamos a tener un mejor rendimiento. No es tan elevado este rendimiento, pero todo suma. Luego, un mejor mantenimiento. Contar con varias particiones facilita el mantenimiento del disco duro, la comprobación de errores o la optimización y desfragmentación de las unidades. También acelera la búsqueda de los archivos.
Y ya por último tenemos mayor facilidad en la organización. Contar con varias particiones de disco me facilita la organización personal. Bien. Nosotros vimos que el sistema de almacenamiento estaba dividido en la partición D, en la parte de acá arriba, donde teníamos el disco duro. Para el sistema, digamos el disco local D, podemos dedicarlo para instalación de aplicaciones y también la instalación de juegos. Luego podemos tener en una partición lógica, en la partición E, para copias de seguridad, por ejemplo, copias de seguridad de documentos, fotos, música o video. Y de esa forma entonces podemos tener varios tipos de particiones para poder separar y tener todo más organizado, y en el caso de fallas solamente va a fallar en esa partición. Bueno, entonces eso vendría a ser una de las razones. Ahora vamos a ver cómo particionar. Quiero ver si ya terminó. No, todavía falta. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Qué me dicen todos? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Estamos todos bien entonces? De 10, a ver, Anton, Adriano, Gabriel, Daniel, Ramiro. Bien. Bueno, ahora entonces vamos a ver cómo particionar un disco. Anteriormente vimos que Heidenboot también nos da la funcionalidad de particionar nuestro disco. Y también los sistemas Windows tienen su propia herramienta con la cual es que vamos a realizar el particionado. La gestión de particiones se realiza en el panel de control, herramientas, administrativa, administración de equipos y por último administración de discos, que es al cual ya ingresamos. O sea que una de las maneras es buscarlo desde Windows, crear y formatear particiones de disco duro. Quiero que las personas que tengan ahora la computadora en mano me vayan siguiendo y vayan ingresando bien. Vamos a ver entonces, podemos ir al panel de control o simplemente aquí colocar, ustedes coloquen crear y formatear particiones. A ver, crear y formatear particiones del disco duro y lo abro. Otra manera es dirigiéndome al panel de control, herramientas, a ver dónde se encuentra herramientas. Herramientas administración de equipos. Bien. No, más que nada para otro. Vamos a tener que buscarlo de manera bueno, listo. Aquí en la herramienta administrativa vendríamos a tener. No sé por qué lo puse de esta manera. Vamos entonces a crear y formatear particiones del disco duro o simplemente buscándolo desde el buscador de Windows. Me dicen si pudieron ingresar. Los demás, ¿estamos? ¿Me están siguiendo? De 10. Entonces ya tenemos ahora justamente nuestro disco, el disco 0, que es el disco en sí, el disco físico, y todas las particiones. Quiero que ustedes me digan cuántas particiones tienen ahora actualmente. ¿Tienen 2, tienen 3 o cuántas tienen? Bien, Matías tiene 2, Adrián tiene 3, 2, 2, 2. Perfecto. Y ahora quiero que se fijen y me digan qué tipo de particiones. O sea, tienen un disco local, tienen dos discos locales o solamente tienen un solo disco local.
A eso voy. Apa, Ramiro tiene 9. Ah. Es demasiado. Tienen un solo disco local. Bueno, entonces Adrián, vos tenés actualmente una sola partición. Bien, lo demás se utiliza para el Windows, como había mencionado. O sea que si solamente tienen un solo disco local, de esta manera, de esta manera no. Si tienen solamente este tipo de disco local C, digamos, entonces van a tener una única partición. Y ahora sí, entonces se les recomienda realizar una partición para poder tener separado los demás archivos en el caso de que le llegue a pasar algo a la partición misma, y pueda recuperar. Justamente, entonces, en tu caso también, Matías, si tenés uno solo y el otro dice reservado para el sistema, tendrías una sola partición, porque ya, como había mencionado, el otro es solamente para Windows. Bien, ya Windows dedica una partición para almacenar esos archivos que son importantes para él y que son necesarios para poder arrancar. Bueno, justamente como les había dicho, crear y formatear particiones del disco duro, le va a aparecer la administración de discos, y la herramienta nos brinda las posibilidades de crear particiones adicionales, siempre que contemos con el suficiente espacio, obviamente, reducir el tamaño de cada una de ellas para hacerlo posible, formatearlas, cambiar la letra de acceso y ruta a la unidad, o formatear para la limpieza completa. Directamente formatear todo el disco duro. Sería. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es crear una nueva partición. Para crear una nueva partición vamos a tener que quitarle a una partición que ya se encuentra actualmente. La partición de recuperación generalmente es cuando se realizó una instalación o alguna actualización, y en tal caso, ante algún error, te sirve para poder volver hasta tal punto. Bien, es como tener una copia de seguridad de tu Windows, de tu sistema operativo. Así que igual, por la duda, dejarlo ahí nomás. Pero ya cuando realices un formateo limpio, completo, ahí sí se va a ir. De 10. Bueno, entonces en primer lugar vamos a elegir el disco, hacemos un clic y le vamos a quitar a ese disco cierto espacio para poder dedicarle a una nueva partición. Entonces vamos a tener que reducir volumen. Si le elegimos reducir volumen, nos va a aparecer la ventana siguiente donde es necesario especificar el tamaño. Bien, tenemos entonces el tamaño total antes de la reducción, que vendría a ser todo el tamaño el disco, el espacio disponible para la reducción en megabytes. O sea que eso es lo único que podemos dedicar a la nueva partición. El tamaño del espacio que desea reducir, ahora vendría a ser el tamaño el cual le vamos a dedicar a la partición, y el tamaño total después de reducir la partición a la cual estamos quitando. Bien, entonces luego damos clic en reducir y nos va a quedar un espacio no asignado. Bien, entonces en ese espacio no asignado voy a dar un clic a ese espacio, como pueden ver aquí, no asignado, le doy un clic derecho, perdón, luego, y voy a poder poner un nuevo volumen simple, justamente como dice aquí en la presentación. Nuevo volumen simple para crear la nueva partición. Bueno, entonces voy siguiendo y asignamos el tamaño para la nueva partición. O sea que yo ahora puedo crear otra partición dando clic en nuevo volumen simple. Me aparece el asistente y le puedo dedicar aquí todo el tamaño disponible, o puedo simplemente dedicarlo en una parte y dejar otro espacio no asignado para crear otra partición más adelante. Y luego lo que vendría a hacer es asignar una letra. Vamos a seguir el procedimiento, vamos a dar a siguiente
especificamos el tamaño del volumen, en mi caso le voy a dedicar todo el tamaño. Se asigna la unidad de la letra y se monta en la siguiente carpeta. Bueno, solamente lo dejamos en la letra G, lo demás no lo tocamos. Me está preguntando si deseamos formatear este volumen. En tal caso, sí, lo voy a poner para formatear y como pueden ver me indica el sistema de archivo, el tipo de formato, o sea, qué es lo que voy a almacenar ahí y qué tipo de formato le voy a dedicar. En tal caso, ya de por sí me da por defecto el NTFS, que suelen tener los discos duros. Entonces le doy a siguiente y le doy por último a finalizar. Voy a esperar que termine. Entonces voy a seguir aquí en la presentación, siguiente, y finalizamos la creación de la nueva partición. Me dice el tipo de volumen, el disco 0, el tamaño del volumen que le voy a dedicar. Y como pueden ver, ya me sale el nuevo volumen G. ¿Ok? Aquí también me permite cambiar la letra y rutas de acceso a la unidad. O simplemente, a ver en propiedades, si me deja, está. En propiedades puedo cambiar también el nombre. Voy a poner disco local. Y ahora me aparece como disco local G. Y bueno, entonces ahora para corroborar que se hizo de manera efectiva la partición, voy a ir a este equipo. Y como pueden ver, tengo el disco local G con un total de 598 megabytes. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió el formateo, la partición también? ¿Sí? De 10. Bien, claro, sí está sencillo. Bueno, ahora otra cosa. Aparte de poder formatear, de poder crear una nueva partición, digamos que queremos también extenderle el tamaño a una partición. Bien, para poder extenderle es necesario sí o sí tener que sacarle y dejar un espacio no asignado. O sea que ahora, digamos, a este le voy a poner en eliminar volumen. Bien, o sea que voy a eliminar el disco local G. Si elimina este volumen se borrarán todos los datos en él, hago una copia de seguridad, deseo continuar, sí, porque no tengo nada actualmente. Y me va a quedar nuevamente un espacio no asignado. Bien, ahora para yo poder, a ver, me permite a mí. Bueno, es que en tal caso hay un pequeño problema con también esta administración de disco, pero en mi caso sería necesario reiniciarlo, todo eso, y poder configurarlo que quede de este lado del costado, al lado derecho, el espacio no asignado para poder incrementar en extender volumen. Bien, entonces luego de reiniciarlo y es todo un poquito más complicado aumentarle la partición. Hay otros programas, como había mencionado, el tema del Hidden Boots, que es un poco más sencillo y más fácil crear particiones, ¿ok? Pero ya de por sí este cumple su propósito, crear particiones y dejarla tal como está. A ver si terminó, todavía no. Bueno, entonces si no hay duda, vamos a ver un pequeño repaso. Obviamente estos repasos son las preguntas y que ustedes también van a tener que responder y luego me van a tener que presentar ya ahora para el otro fin, bien, para el sábado 19. El lunes 14 ya tienen la tarea, pero si quieren ir adelantando no hay problema. Bueno, a ver, veamos entonces qué es formatear una PC. Quiero que ustedes me digan. De lo que vimos,
A ver, borrar el disco a nuevo. Bien, borrar los datos. Reducir el disco duro a la configuración inicial. Perfecto, de 10. Estamos bien entonces. Bueno, borrar datos del disco. Sí, exactamente. Ok, ahora, ¿por qué y cuándo formateamos una PC? ¿Se acuerdan de eso? Cuando tenemos virus, algunos signos que me dan. Claro, signos, pero ¿cuáles son los signos? Lentitud, por ejemplo, ahí está 10. De 10 anda lenta, empieza a andar lenta, corregir algunos errores. Cuando se tilda, claro. Y sí, también cuando hay algunos virus que no podemos eliminarlos. Perfecto. De 10. Ajá. Cuando está lleno, sí. Y no saben por qué. O tenemos muchos programas que no hemos instalado. A veces cuando descargamos algo o instalamos, digamos, un pequeñito programa, no miramos mucho la letra o sin querer damos a continuar y se llegan a instalar otros programas que nada que ver, que no queríamos eso. Sí, perfecto, de 10, justamente eso. Cuando el sistema operativo se vuelve inestable, cuando faltan algunos archivos de Windows, de 10. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones antes de formatear? Backup de 10, guardar los archivos importantes en una partición. Eso más que nada sería luego, pero dentro de todo está bien. Al principio, Cristian, sería más que nada hacer un backup y tenerlo en una unidad de almacenamiento externo o simplemente subirlo a la nube. Ahora estamos por formatear y vamos por borrar todo, y así como al principio, y no estamos por dejar ninguna partición. Bien. Respaldo, hacer la copia de seguridad cuando me dejas dudas si tienes un problema en lo que guardas. ¿A qué te referías, Matías? Realizar la copia de seguridad. Si tienes un problema en lo que guardas, el problema persistiría. Es que, claro, o sea, si vos tenés, más que nada estás haciendo un backup de algún archivo que tal vez tenga virus, ahí capaz que sí el problema persistiría, bien. Más que nada por el hecho de que tal vez se infecte la PC. Y en tal caso ya después crearías una partición y esos archivos los meterías en esa partición por las dudas. Ahora, si vos tenés, digamos que guardaste programas o algún tipo de archivos con el que ejecutés y ese archivo era el que se encontraba fallando, sí, el problema va a persistir. A lo cual yo me refiero, el backup es más que nada, digamos, a cosas que yo considero más importantes, fotos, videos, algunos archivos Word, algunos formularios que son, digamos, para la universidad, para la facultad o para el trabajo, y son cosas más simples. Bien, perfecto, de 10, porque todo lo demás lo voy a borrar. Los programas, todo de Windows, lo estoy por borrar. Asegúrate que el formateo es la solución. Bien, ¿qué más? Había otro tipo de que les dije yo, los drivers, sí. Y por último, recuerden preparar el medio de instalación. Eso también. Ya empezar a buscar el Windows, y cualquier Windows podría instalarlo yo. Aunque tengo que estar atento antes de instalar un Windows. Los requisitos, bien, perfecto. Ver los requisitos de 10.
Bueno, y ahora, ¿cómo formatear una PC? ¿Cuáles eran las maneras que vimos? No, esos son los tipos de formateo. Yo me refiero a cómo lo formateamos. Desde un USB booteable, bien, Elizabeth, Matías, SMD, perfecto. USB con el símbolo del sistema y habíamos visto otra, una intermedia entre el USB booteable y el símbolo del sistema. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Desde el Windows, de 10. Integración de Windows, perfecto. Bueno, el tema de los formateos por sistema, me olvidé comentarles que más que nada, a veces también se puede realizar el formateo al momento de ingresar al Windows, cuando ya no me permite más que nada ingresar al sistema operativo. No sé si ustedes se acuerdan que les había dicho que cuando tenemos algún error en nuestro Windows, no me deja ingresar, entonces utilizo el Hide and Boot para poder realizar una copia de seguridad y luego entonces ya lo soluciono de manera tranquila porque ya sé que hice el backup. Así que ya tranquilamente ahora puedo formatear. Bien, ahora a esta altura ustedes saben formatear. Entonces en tal caso se puede formatear al disco duro ese de esta forma, con el símbolo del sistema. También pueden formatear a un disco duro externo con el símbolo del sistema. Y cuando tienen algún tipo de error que no les reconoce el disco duro y ustedes lo googlean, ese tipo de error, ya van a ver que también les muestra este tipo de procedimiento. Y más que nada es por el hecho de que el formato no es el correspondiente y van a poder formatearlos de esa manera, para que lo sepan. Y bueno, también sirve mucho a veces cuando no nos permite formatear del pendrive o tenemos algún tipo de error, y hacerlo de esta forma a veces lo puede solucionar. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es particionar un disco? A ver, quiero que me digan. Se me actualizó automáticamente a Windows 10. Ah, sí, el tema de las actualizaciones de Windows 10, la verdad, son bastante feas. Y a veces puede pasar eso, Marcelo. Lo ideal sería volver a la configuración anterior, pero más que nada lo que tendrías que hacer es ir a configuración, pero en sí, ¿sabes qué? Estaría bueno que volvás a tener el Windows anterior. En Windows Update. También para que no la agarre de manera desprevenida, ustedes pueden desactivar el Windows Update. Bien. Y en el caso, pausar las actualizaciones. Y el tema de las actualizaciones opcionales. Bueno, acá ya lo pausé para que ya no me deje de instalar actualizaciones nuevas. El tema de las actualizaciones, Marcelo, podemos ir a desinstalar las actualizaciones, bien. O sea que vos vas a Windows Update, ver historial de actualizaciones y vas a poder poner desinstalar las actualizaciones. Y fíjate si eso lo puedes solucionar. Bien, Marcelo. Se las puede pausar, también se las puede desactivar el servicio para que deje de estar actualizando, pero a veces... Bien, claro, es justamente eso.
Particionar el disco, guardar mis archivos más importantes y integrar alguno de cada programa. ¿A qué te referís con eso, Marcelo? Instalar un Windows adecuado para mi PC. No, yo me estaba refiriendo al tema. La pregunta era, ¿qué es particionar un disco? Justamente aquí todos los demás dijeron una división, dividir la unidad en partes, separar espacio, dividir en partes la capacidad del disco. Perfecto, justamente eso. Y otra cosa, a ver, ¿qué tipos de particiones hay? Para meter un poquito más de suspenso. ¿Qué tipo de particiones? No formateo. ¿Cuáles eran las que vimos? ¿Se acuerdan? Bien, partición lógica. Bueno, acá les voy a mostrar que ya formateó y ustedes pueden tranquilamente cerrarlo o poner un exit y listo. Y aquí también, cerrar. Ahora sí. Partición primaria, partición lógica, local, no. Primaria, extendida o secundaria y las lógicas. Bien, es así. En la primaria, ¿en cuáles puedo yo instalar sistemas operativos? Bien, perfecto. Primaria. Bueno, creo que es otra pregunta que voy a agregar más adelante, antes de subirlo. Primarias. Sí. En las secundarias, ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer con las particiones secundarias? Bien, para almacenar datos, perfecto. ¿Puedo instalar sistemas operativos ahí o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Segura? Perdón. En la secundaria, ¿no? Recuerden. No se puede instalar sistemas operativos en las secundarias. Recuerden, a ver, vamos un poquito más arriba. En ella no se puede instalar un sistema operativo, solo se puede usar para almacenar datos. Bien, o sea que la extendida para almacenar datos. La lógica vendría a ser a la cual creamos dentro de la extendida. Más que nada vendría a ser el que yo recién creé, que era el disco local G, vendría a ser otra, una partición lógica. Bien, porque sirve también para hacer almacenar archivos. Y también cuántas particiones puedo tener. En mi caso, primarias puedo tener un total de 4 si es que no tengo ninguna extendida. Ahora, si yo quiero tener alguna partición extendida, solamente puedo tener 3 particiones primarias, es decir, 3 sistemas operativos, digamos, funcionando en el disco duro, y una partición extendida únicamente. Bueno. Y por último, ¿por qué es importante particionar un disco? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante? Sí, es una, pero ¿cuál era otra que era más importante? Bien,
tener ordenado, también para guardar datos importantes, perfectos. Si me llega a ver, digamos, yo realizo una descarga, ¿bien? Digamos que realizo una descarga de GROM. Claro, o sea, a la misma partición le puedo eliminar justamente el virus. A ver, yo le pongo un ejemplo. Realizo una descarga de GROM y digamos que yo tengo mi partición en la disco local de... A ver, ¿dónde voy? En configuración. Me voy a ver. Configuración avanzada. Descargas. Yo estoy poniendo que la ubicación va a ser en el disco local C. Bien. En descargas, maxi descargas. Ahora, justamente ese archivito que me descargué en el disco local C tenía un virus. ¿Ustedes creen que mi disco local D se puede infectar con ese virus? Bien, perfecto. No, así, seguros. Ese es una de las bastantes recomendaciones por las cuales se recomienda realizar particiones. Bien. Para tener dos sistemas operativos, perfecto, también sirve. Mejor mantenimiento de 10 y facilidad en la organización. Bueno, entonces con eso ya estamos. Quedaría como ejercicios para ustedes formatear un USB desde la terminal con formato FAT32 o NTFS, cualquiera que ustedes quieran. Recuerden que ¿qué pasa si yo pongo en formato NTFS? Digamos qué situación de la vida, o sea, situación real, puede llegar a pasar si lo dejo en ese formato, NTFS. Algún problemita que había mencionado, me pueda pasar si lo dejo ahí en ese formato. ¿De acuerdo o no? Claro, ese es uno de esos problemas comunes. No lo lee el parlantito, no lo lee el estéreo, no lo va a leer a veces el auto, puede ser, tengamos ahí colocado para querer escuchar música, no lo va a leer. También algunas PCs un poquito más viejas, no lo va a leer, y así. Esos tipos de problemas comunes pueden llegar a pasar si lo dejamos en ese formato. Bien, ahora en el FAT32, ¿cuál era la limitación que les había dicho? Partición de discos. No, el tema de la partición de disco no. Yo más que nada me refería al problemita de que no voy a poder pasar hasta 4 GB. También otra cosa que me olvidé mencionarle antes que me vaya, es que también se puede crear particiones en mi pendrive. Bien, pero solamente si es que es NTFS. A ver un ejemplito. Tengo mi pendrive, unidad USBF, voy a formatearla y voy a formatearla de esta manera para que sea más rápido en NTFS. Aceptar. Formato rápido. Justamente lo que Carlos está mencionando, me ha hecho acordar. El formato NTFS me va a permitir a mí realizar particiones. Ok, entonces en mi disco 1, que es el pendrive, voy a poder particionar. Así que ahora sí, reducir volumen. Le pongo, digamos, un total de 16. A ver, no, 24.
2 GB para la partición. Ok, entonces puedo crear un nuevo volumen simple aquí, le doy al siguiente, le paso todo y le asigno la letra unidad G. Siguiente y finalizar. Entonces en mi pendrive ahora tengo 2 particiones. Bien, vean todas las posibilidades que tenemos y ya como pueden ver me reconoce 2 con solo poner el pendrive. Y ahora entonces puedo tener justamente de manera separada. Si me llega a tener un error en un lado, no me va a pasar en el otro lado, de esa forma. Y ahora sí les puedo mostrar que al momento de eliminar volumen, puedo recién, a ver si me permite, no, sí o sí tengo que a ver, voy a tener que eliminar volumen también. Y lo dejemos en FAT32 por el momento. Y bueno, ahí quedó el pendrive. Ahora quedó con uno solo. Bien. Entonces, quiero que realicen un formateo de la terminal con cualquiera de los formatos que quieran. Obviamente tengan en cuenta los errores que pueden llegar a tener cada uno. Y quiero que saquen capturas, obviamente, del procedimiento. Luego realicen un particionado del disco con el mínimo permitido que puedan. Si es que no tienen ninguna partición, les recomiendo yo que realicen una partición para no tener ningún problema el día de mañana. Y obviamente saquen capturas del procedimiento. ¿Ok? Este vendría a ser el ejercicio de la clase 6. La clase 5... Más que nada me gustaría que para el 19 ya tengamos los ejercicios de la clase 5 y la clase 6 realizados. ¿Bien? ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Qué dicen los demás? Carlos, Guille, Gabriel, Celeste, Matías, Cristian, de 10. Bueno, en este tiempito, a ver, me gustaría comentarles un poquito del final. El trabajo final más que nada consiste en cómo ustedes realizaron los prácticos y luego una presentación final. La próxima clase, la clase de lunes, vamos a tener una clase de repaso y justamente, a ver si me sale el... Epa, no me quiere salir ahora. Bueno, a ver, yo me fijo aquí nomás, porque no se me va a salir. Para los que recién ingresaron, más o menos tendríamos el examen, la defensa del trabajo final, que correspondería a la clase 8, es decir, el miércoles 16. Ahí se complica un poco. Pero sí, más o menos sería en esa fecha. Bien, el miércoles 16, por eso yo quiero que ahora vayan viendo todo eso. Pero para unas personas que ya tengan todo realizado, estaría bueno. Pero seguramente estaremos terminando el lunes 21 con los trabajos finales. Yo ahora les voy a subir enseguida algunos ejemplitos de trabajos finales de las comisiones anteriores. Quiero que se fijen, va a tener ejemplo de trabajo final, presentación 1, presentación 2. A ver,
En este caso, como pueden ver, lo que hizo ella es más que nada englobar todo lo que vimos en el curso. Bien, en una introducción, desarrollo, los conceptos teóricos, componentes básicos de una PC, todo eso. Hizo un pequeño índice, formateo y partición del disco duro, software de mantenimiento y seguridad, drivers y programas indispensables. La introducción de lo que fue el curso, como si es que aplicó lo aprendido, le sirvió de algo o no, qué es una PC, la diferencia entre hardware y software, identificación de componentes básicos de una PC. Aquí empezamos a notar que ya tenemos esta parte para aquellas personas que ya entregaron los prácticos, ¿no? El vistazo frontal, la unidad de disco óptico, la disquetera, botón de encendido apagado, los puertos PS2, serial, la fuente de alimentación, placa madre, todos los discos ópticos, disco duro, todo eso. Reconocimientos en la placa madre, mantenimiento y limpieza del hardware. Algunas personas que tengan miedo, no quieran sacar la placa madre, si les entiendo, así que lo que yo les digo es que saquen el modelo de la placa madre que tienen y traten de buscar imágenes, una que se vea bien, y traten de ahora recuadrarlo de esta manera. Reconocer cada una de esas partes, PCI, algunas PCI, la pila, la ficha USB, los chipsets. ¿Por qué es la importante de la limpieza de la CPU? Los motivos principales. Algunas herramientas, como pueden ver, ella fue la que compró y me pasó los precios de cada una de esas, de los componentes que compró. La limpieza externa del gabinete, un vistazo del antes y el después. Para aquellas personas que ya quieran limpiar la PC, estaría perfecto que realicen un antes y un después, una foto. Aquí también, como pueden ver, también le aplicó pintura. La limpieza del interior del gabinete, recomendación importante, al quitar los tornillos, tener todo separado y guardado. Tomar todas las fotos que sean necesarias. Al abrir este gabinete, como estaba en el estado en el que estaba el gabinete al momento que lo abrió. La fuente de alimentación, la parte interior, la prueba de la fuente de alimentación, la unidad de disco óptico, del disco duro, la disquetera, la placa madre, la limpieza del antes y el después, el cooler o ventilador también realizó la limpieza. El del procesador aplicó la pasta térmica, la memoria RAM y la placa de red también limpieza. Y los cables IDES, conectores Molex, todo lo demás. Y un vistazo del antes y el después. Después también los formateos, el formateo del símbolo del sistema, partición del disco duro, tipo de particiones como partición del disco duro de Windows. Y ya por último tenemos el software de instalación, mantenimiento y seguridad. El High Boots, el test del disco duro con Chequea Dix, el Crystal Disk Info, con el programita Victoria y ver si puede solucionarlo. Justamente ella no tuvo necesidad de solucionarlo porque le apareció un solo bloque de color naranja. El test de memoria RAM de las dos maneras, con el Mentes 86 y con la herramienta de diagnóstico de Windows. Se dirigió al visor de eventos y no le apareció ningún error. Y bueno, después ya la próxima clase que vamos a ver los drivers y otros programas indispensables. Que esto la verdad no es mucho, así que tranquilamente creo yo que van a poder realizarlo. Bien, y por último ya una conclusión. Este vendría a ser, la verdad, bastante extenso, no es necesario que hagan de esta manera. Y otro ejemplito, que esto sí ya es un poquito más simple y la verdad estaría bueno también que lo hagan así. Ella, en cambio, la alumna Cáceres Fernanda Belén lo presentó desde el celular y la verdad que hizo una muy buena presentación y todo lo aplicado. La introducción,
la estructura básica de una PC, ya empezó desde su computadora, ¿no? Los cables que tiene, los puertos también que tiene su PC, el mouse, el teclado, la estructura básica, la parte trasera del gabinete, los puertos. En su caso, ella me iba indicando cuál tipo de puertos era, ¿bien? No es que le puso, o sea, le puso justamente un indicador, pero para exponer, ella misma dijo, no es necesario que usted también se lo aprenda de memoria, pueden ponerlo aquí tranquilamente, no hay problema. Fuente de alimentación, la estructura de la unidad de disco óptico, qué tipo de cable, en este caso ella presenta el de ID y el conector moles de 4 pines. El componente de la placa madre, ahora sí, en su caso, tiene del tipo SATA y tiene dos. Obviamente me mostró, desconectó a esos dos discos duros y le sacó una foto y mencionó que uno tiene con el cable ID, que son los más viejos, y el otro con el cable SATA. La placa madre ella lo sacó desde una página, no es que lo sacó completamente la placa madre y le sacó una foto, no, ella más que nada descargó una imagen del modelo de su placa madre. Me tienen que indicar también qué modelo es de aquí, ¿no? A partir de aquí. Los componentes de la placa madre, la tarjeta gráfica, la ranura de memoria RAM, qué tipo de ranura es, qué tipo de memoria RAM es DDR3, todo eso. El chipset puente norte, puente sur, el procesador o CPU, la batería o pila, donde se ubica también en su placa madre. Me acuerdo, no sé si era aquí en esta comisión, que una persona estaba utilizando una computadora todo en uno. Puede hacer también el mismo procedimiento, buscar el modelo de la placa madre que tiene y fijarse, tratar de descargarlo, la imagen, y ahí comenzar a identificar cada una de las partes. La ranura de espacial tiene uno para la televisión y otro para el cable de red. A ver, espero que no se... Daniel. Bien. Bueno, si en tu caso intenta buscar el modelo para poder sacar de ahí, bien, si tenés que estar desarmando todo eso. Bien, ok. Bueno, depende también los tipos de ranuras, si es PCI Express, si es PCI. Acá vean la diferencia que yo les mencioné solamente, pero no entré mucho en detalle, que ella tiene AGP Express. Bien, si recordarán, se los puse, pero no mucho les mencioné. Lo demás dice PCI Express. Y el otro que de aquí abajo, los dos son PCI. Recuerden, ¿no? Que tienen una diferencia, como pueden ver. El bus SATA, el bus ID, donde se encuentra, los puertos externos, dónde está la BIOS, un vistazo de cómo ingresó la BIOS, todo eso, cómo es que se mueve, con qué tecla pudo ingresar, todo eso les puedo preguntar. Si ustedes no me lo dicen, yo los voy a preguntar. El Hiren Boot CD, el Mini Windows XP, el CPU Z, el programita Victoria, el Crystal Disinfo y el MEMTES 86, y por último el mantenimiento interno del antes y el después, cómo puedo hacer la limpieza, y ya la partición del disco y los drivers. En conclusión, ¿qué fue lo que le hizo a su computadora? ¿Hasta dónde pudo llegar? No es necesario que limpien completamente su PC para probar, pero bueno, a esta altura me gustaría que luego ya ustedes se manden solo y puedan limpiarlo, ¿bien? Estos ejemplos de trabajo final los voy a estar subiendo. Así que más que nada eso, nomás les quería mencionar. Y ya el lunes les comento de nuevo más en detalle. ¿Bien? ¿Se entendió? De 10. Así que
traten de ir entregando los prácticos, porque esos prácticos, más que nada, son el trabajo final después, más adelante. Bueno, ya no les robo más tiempo, nos estamos viendo el lunes, que tengan un buen fin de, cualquier duda,